Muy buenos días a todos. Antes de iniciar nuestro seminario, les recordamos que los seminarios son de asistencia obligatoria y la lista ha estado cambiando. La manera de tomar lista en esta ocasión va a ser que todo el personal del civil va a registrarse en esta lista donde ya viene su nombre y departamento y solo tenemos que firmar en esta parte. La lista de estudiantes está trabajando en ello. En este momento, pues se van a seguir registrando en esta otra lista que tenemos por acá. Y en cuanto se tenga una lista similar a lo de personal, se los haremos saber. Pronto se los voy a decir. Que se registren. Muchas gracias. Buenos días nuevamente a todos. Iniciamos entonces nuestro seminario general. Nos acompaña el día de hoy el doctor Isaías Valderas Rentería, quien estudió la licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Obtuvo el grado de maestro en Ciencias con especialidad en Microbiología y de doctor en Ciencias con especialidad en Biotecnología por la Facultad de Ciencias Biológicas de esta misma universidad. Actualmente es profesor titular B de tiempo completo y fue jefe del Laboratorio de Ingeniería Genética y Genómica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León desde su fundación en el 2007 hasta el 2016. Participó como líder del Cuerpo Académico Consolidado de Ciencias Farmacéuticas y Biomedicina. Fue subdirector académico del área químico-farmacéutico-biológica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente, el doctor Valderas es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Ha desempeñado diferentes funciones académicas, entre las que podemos destacar la Secretaría de la Sociedad Química de México, sección Nuevo León, colaborador en la creación de la carrera de licenciado en Biotecnología Genómica de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, fue presidente del Colegio de Químico Farmacobiólogo de Nuevo León, miembro del Comité Evaluador del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Farmacéutica. Fue también miembro del Consejo Consultivo Científico de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, CIBIOGEM, en el Gobierno Federal Mexicano en el área de Biología Molecular de Animales del 2015 al 2021. En el año 2014 obtuvo el Premio a la Excelencia Profesional por parte de la Asociación de Colegios de Profesionales de Nuevo León. Cuenta además con más de una docena de premios y reconocimientos científicos a su trabajo en el campo de las ciencias químicas y biológicas. Su principal línea de investigación se basa en el aprovechamiento de la ingeniería genética. Que están patrullando precisamente el ciclo de vida de la célula en todo este fenómeno de vida de la célula. Entonces, eso es lo que normalmente ocurre en una célula y cuando pues esta ya no está preparada para continuar con su supervivencia, pues tiene un proceso de programación que hace que haya una autodestrucción ordenada, conocida como apoptosis, donde la célula muere porque, pues bueno, ya ha completado su ciclo de vida. Y bueno, ¿qué pasa cuando una célula decide desobedecer o no mantiene este control ni tampoco se quiere morir? Pues entonces ocurre lo que llamamos cáncer, ¿no? En este fenómeno. Lupita, ¿me prestas el apuntador? Gracias. En este fenómeno que nosotros conocemos como cáncer, tenemos diferentes tipos de células que se pueden representar bien en este microambiente tumoral, donde vemos que hay células epiteliales normales, pero luego hay una serie de células diferenciadas tumorales que también forman parte del microambiente. Y también por ahí hay otros tipos de células, como las células que están en una etapa de transición epitelial mesenquimal, que son características del fenómeno de transformación de tejido. Y vamos a encontrar algunas otras. Aquí tenemos unas células representadas en color rojo que se llaman células senescentes, células monocíticas, células madre, etcétera, etcétera, dentro del tejido tumoral. Entonces, ahorita vamos a platicar un poquito de estas células senescentes, pero quisiera traer su atención a este círculo que tenemos del lado izquierdo, en donde podemos ver una representación de una publicación del 2011 que nos habla de los 10 principales características que definen
a un tejido o a un tipo de cáncer, ¿no? Donde podemos ver fenómenos bien conocidos como precisamente la evasión de la muerte celular, de los supresores, la evasión de los supresores de crecimiento, de la destrucción por el sistema inmune y algunos otros fenómenos que promueven el desarrollo de células que han perdido este control del ciclo celular y que además también promueven la invasión a otros tejidos a través de la formación de vascularizaciones en este mismo tejido que finalmente van a llevar a las células a otros lugares para producir metástasis y angiogénesis a su vez también en este proceso de formación del tejido tumoral. Cabe destacar que estos fenómenos ya descritos desde el 2011 siguen siendo vigentes, siguen siendo importantes y definen de manera general el proceso carcinogénico en los tejidos tumorales. Bueno, y bueno, ¿qué pasa con las células? Normalmente ya comentábamos, siguen su ciclo celular natural. Sin embargo, hay un tipo de células que cuando sufren estrés energético o daño al DNA, provocan una detención en la proliferación celular y con el propósito de no mantener este fenómeno de transformación en cáncer, y entonces generan un fenómeno que se conoce como senescencia celular. Estas células empiezan a activar algunos procesos que finalmente generarán este fenómeno de senescencia y que veremos un poquito a continuación. La senescencia celular es un estado en el que se arresta el ciclo celular de manera estable en respuesta a estímulos lesivos y en este caso las células sufren alteraciones en varios niveles, como el perfil de expresión de algunos genes, su metabolismo, el epigenoma y por supuesto estructuralmente. Aquí podemos ver algunos ejemplos de cómo las células senescentes sufren un alargamiento, se vacuolizan, se empiezan a formar una gran cantidad de lisosomas, pero también a nivel molecular sufren cambios en los marcajes de metilación en la cromatina y esto pues provoca algunos cambios en los patrones de expresión que hacen que estas células generen una serie de moléculas secretoras que las caracterizan dentro del ambiente celular. Normalmente las células senescentes se presentan cuando hay un daño provocado por un estrés oxidativo aún sin que haya envejecimiento natural, ¿no? de organelos y demás. Esto se puede observar, por ejemplo, o se ha observado en el desarrollo embrionario. Hay momentos en el desarrollo embrionario que se presenta la senescencia para permitir que la formación de algunos tejidos, la formación de algunos órganos, incluso en los procesos de remodelación de tejido, en cicatrización, también hay fenómenos de senescencia que se pueden observar. Lo más importante de este fenómeno es que las células que entran en estado de senescencia presentan una serie de moléculas que se secretan en su microambiente y entonces generan una serie de señalización para el resto de las células. Estas moléculas se conocen como el secretoma de las células senescentes, también conocido como SASP, por las siglas de fenotipo secretor asociado a senescencia, y normalmente se caracteriza por este tipo de moléculas como metaloproteinasas de matriz extracelular, metabolitos, microRNAs, quinosinas, citosinas, generando en su totalidad un ambiente más o menos inflamatorio en el ambiente, alrededor de donde se encuentran este tipo de células. Esto se ha asociado a un fenómeno que se conoce como el immunoaging, algo así, que quiere decir que
es un proceso de inflamación, perdón, en donde hay un proceso de inflamación provocado precisamente por el fenómeno de senescencia. ¿Y qué pasa en las células cancerígenas? Bueno, ya mencionamos en una de las diapositivas anteriores que en el ambiente tumoral vamos a encontrar también algunas de estas células senescentes y cuando hay un paciente con cáncer podemos ver que vamos a encontrar este tipo de características en donde pues lo que se busca es tratarlo y normalmente pues se busca tratarlo con quimioterapia, pero esta quimioterapia a su vez lo que provoca es ciertos daños lesivos alrededor de las células cancerígenas que va a hacer que células normalmente o células no transformadas todavía pudieran pasar al fenómeno de senescencia precisamente por el daño que puede provocar esta quimioterapia. En ese proceso de formación de células senescentes, nos vamos a encontrar que el secretoma de estas células puede a su vez interactuar con las células tumorales y generar aún más un proceso pues, inflamatorio que puede causar un daño posterior. De ahí que muchas veces, a pesar de la remisión, algunos pacientes con quimioterapia, se cree que los nuevos brotes de cáncer pueden deberse precisamente a que estos ambientes pueden activar a las células madre tumorales y después generar cánceres más agresivos e incluso, como ya conocemos, las metástasis en otros tejidos. Entonces, lo que se ha propuesto en algún momento dado es establecer una especie de xenoterapia que regule la presencia de estas células senescentes y que impida que el fenómeno se exacerbe en el tejido tumoral. Y existen básicamente dos tipos de xenoterapias que se han descrito. Una es la presencia de agentes xenolíticos, cuya función sería precisamente atacar y destruir las células senescentes, y otras son los agentes xenomórficos. Los agentes xenomórficos más bien actúan modelando el secretoma del SASP para permitir que éste se vuelva menos agresivo o de alguna forma no nocivo con el ambiente tumoral en este caso. Entonces, una de las oportunidades aquí es identificar nuevos agentes que modulen el SASP de tal forma que lo vuelvan menos agresivo o incluso benéfico para el ambiente. Y en ese sentido, nosotros hemos estado buscando, entre otras cosas, pues, desarrollar nuevas alternativas de los medicamentos que ya se han utilizado, como en este caso la metformina, para otras patologías, como en el caso de la diabetes, y en una pues, tecnología o un tipo de nuevo desarrollo que se conoce como reposicionamiento de fármacos, pues buscar los mismos fármacos que ya se utilizan con algunas otras alternativas. La metformina ya se ha reportado como una posible molécula con actividad protectora dentro del desarrollo del cáncer. Y pues es una molécula muy interesante porque su estructura mimetiza con muchos productos biológicos naturales y eso hace que tenga muchos efectos biológicos en el cuerpo de inhibición o de promoción de diferentes vías de señalización. La más común o la que se conoce y se ha demostrado como un evento, un efecto directo sobre el paciente diabético es la activación de la vía MPK. Sin embargo, se han propuesto y se han observado que existen otros fenómenos y otras vías activadas también por esta molécula. Entonces, aún no se ha descrito en su totalidad el mecanismo de acción de la metformina y esto ha hecho que se haya aplicado en otras patologías, como decíamos, incluso en el cáncer se ha visto que pacientes, y todo empezó precisamente observando pacientes diabéticos con cáncer, donde se observó que aquellos que estaban tratados con metformina tenían un mejor pronóstico en el desarrollo del cáncer, lo que dio lugar a tratar de asociarla a este tipo de fenómenos de protección. Y hay algunos antecedentes, por ejemplo, Moisiva en el 2013 evaluó el efecto de la metformina sobre el secretoma de células senescentes mediante la inhibición de NF-κB, que es el inductor de esta senescencia. Y entonces, consiguió la reducción de la inflamación en las células alrededor
de la senescencia. Esto dio pie precisamente a que nosotros queremos probar o probamos en este trabajo precisamente el efecto de la metformina sobre el secretoma de células de fibroblastos, que es ahorita lo que vamos a platicar un poco, el aterrizarles el propósito de este trabajo. También por ahí otro trabajo más reciente de María en el 2017, en un modelo de cáncer tratado con quimioterapia, disminuyó los efectos tóxicos de la misma usando un agente xenomórfico activado por ganciclovir, por la misma construcción que hicieron, donde podemos ver que se redujo la proporción de animales con metástasis en el caso de los tratados contra los que no recibieron este tratamiento de agentes xenomórficos. Y bueno, en ese sentido nosotros proponemos que una célula expuesta normal, una célula digamos no carcinogénica expuesta a quimioterapia, puede generar una célula senescente, lo que a su vez va a producir un fenotipo secretor asociado a senescencia con moléculas que van a inducir una mayor transformación oncogénica y una recurrencia del tumor e incremento en las capacidades del mismo. Por lo tanto, pero la propuesta es que, pues, si nosotros modulamos el SAS de este tipo de células senescentes con moléculas como la metformina, pudiéramos cambiar este fenotipo o este secretoma y entonces generar una menor transformación oncogénica y una menor recurrencia del tumor e incremento de sus capacidades. Por lo que, bueno, la propuesta fue que la metformina modularía el secretoma de fibroblastos senescentes de manera significativa, conduciendo a una disminución de genes asociados a malignidad usando células MSF7, que es una línea celular cancerígena. Usamos en este caso fibroblastos de tipo IMR90, que pues tienen más o menos un ciclo de divisiones celulares programadas. Eran fibroblastos jóvenes que tenían pocas rondas de división y pues buscamos en ellos primero inducir por supuesto la senescencia y posteriormente tratarlos con metformina para ver si había un cambio en su secretoma que indujera cambios a su vez en la malignidad de una línea celular cancerígena. Entonces, en este trabajo evaluamos el secretoma de fibroblastos en respuesta a la exposición a metformina y el transcriptoma o la genómica funcional de las células MSF7 expuestas a este secretoma tratado con metformina. Quiero comentarles que este es un trabajo de tesis una parte del trabajo de tesis doctorado de uno de mis alumnos, y pues bueno, pues lo estoy presentando ahora en representación de mi estudiante que ya es doctor ahora. ¿Cómo inducimos la senescencia? Bueno, hay moléculas, como decíamos, que son capaces de generar daños lesivos a las células. En este caso, la mitomicina C está bien detectado, que es un agente que produce senescencia. Y entonces cultivamos los fibroblastos, añadimos la mitomicina a concentraciones de 0.5 microgramos por mililitro, mantenemos la incubación de las células con CO2 por diferentes tiempos y después retiramos este compuesto para subcultivar estas células y por 48 horas más. Después de este tiempo se observaron o se evaluaron algunos parámetros que permitían detectar de manera celular y de manera molecular la presencia de senescencia. Entonces, en ese sentido, nosotros probamos una primera ensayo que se llama ensayo de actividad de beta-galactosidasa asociada a senescencia, y en este caso lo que se evalúa precisamente es la presencia de la actividad de esta enzima beta-galactosidasa. Usualmente es una enzima que está presente en los lisosomas, y como sabemos los lisosomas actúan a un pH bajo ácido en condiciones normales. Sin embargo, en células senescentes a pH de 6 podemos ver una alta actividad lisosomal y se puede medir esta mediante la actividad de beta-galactosidasa. Entonces, lo que se observan son células coloreadas de azul cuando están senescentes
en presencia de la enzima y un sustrato que finalmente genera un color. Entonces, para hacer este ensayo, obviamente retiramos el medio, lavamos con PBS, añadimos un buffer de fijación con pues con el sustrato, lavamos las células, bueno, después añadimos la mezcla de tinción, incubamos por 16 horas y finalmente observamos al microscopio para ver la presencia de células teñidas o no de color azul y ver el porcentaje de células teñidas que nos marcaba la presencia de la senescencia celular. Aquí podemos ver al microscopio cómo se ven las células senescentes, donde podemos ver que están teñidas de color azul, además de que se presentan también algunos otros fenómenos morfológicos. Como decía hace un momento, las células se alargan, se aplanan, se vacuolizan y presentan este tipo de cambios junto con la presencia de beta-galactosidasa vista en estas fotografías. Bueno, esta es una fotografía más de mayor aumento, donde también se puede observar, decíamos, ese alargamiento de las células y la presencia, pues obviamente, del colorante que expone la presencia de senescencia. Pues es el conteo que se hizo, el porcentaje de células senescentes, una vez que se evaluaron la presencia de la coloración, la morfología, también se contaron las células y podemos ver que conforme pasa el tiempo, pues hay una diferencia en cuanto a la expresión de células senescentes o células coloreadas con respecto al control, ¿no? Nosotros nos fuimos por el mayor tiempo que pudimos ver, 72-144 horas, donde se podía ver una mayor senescencia o una mayor cantidad de células senescentes, aunque, bueno, también en los otros tiempos pudimos ver una diferencia significativa en este valor. Bueno, también lo contrastamos, ¿no?, con estudios de la bibliografía, donde también han encontrado porcentajes de senescencia, incluso hasta un 90%, aunque con una cantidad mucho mayor de mitomicina, que es el inductor de la senescencia. También decía que validamos por métodos moleculares este fenómeno, hicimos PCR cuantitativo, obtuvimos RNA de las células, usamos este juego de primers para genes específicos de senescencia. El gen CDKN1A y CDKN2A son genes que producen proteínas inhibidores de estas quinasas dependientes de ciclinas que les comentaba que son reguladores del ciclo celular. Entonces, durante el fenómeno de senescencia se produce una gran cantidad de estas dos proteínas para inhibir el proceso de progresión del ciclo, y bueno, son marcadores bien conocidos de senescencia celular. También usamos el 18S ribosomal como un gen de referencia y la interleucina 6, que es también un marcador inflamatorio dentro del fenómeno de senescencia. Y bueno, pudimos ver que había una correlación de el uso de estos primers, y entonces a través de la técnica delta-delta-CT medimos o cuantificamos la expresión relativa de estos genes en nuestros grupos de estudio. Podemos ver que en los controles pues hay una expresión basal, ¿no?, tanto de IL6 como de CDKN2A y CDKN1A. Pero en los tratados con la mitomicina podemos ver que hay pues una gran cantidad, una elevación de estos dos marcadores. Sin embargo, aquí no pudimos ver que la interleucina 6 se elevara o el gen de la interleucina 6 se elevara, y lo que hicimos fue aumentar los tiempos de incubación. Pasamos de 48 horas a 72, y aquí sí pudimos observar esa diferencia entre la expresión de interleucina 6 del control contra el tratado con mitomicina, y por supuesto vimos aquí una superexpresión de los genes CDKN2A y CDKN1A en
las células tratadas con respecto a las no tratadas. Entonces, esto nos permitió, nos concluyó que podríamos quedarnos con las 72 horas de incubación de post-mitomicina como una buena marca para poder evaluar este fenómeno de senescencia. También lo comparamos con la bibliografía. Este es un trabajo presentado también por las mismas células IMR90, donde podemos ver que ellos también CDKN2A lo ven con un doble de expresión, CDKN1A también con aproximadamente un 10%, más bien 10 veces expresado con respecto al control. Y bueno, ellos también vieron otros elementos como la IL6 que también nosotros medimos. Y bueno, el siguiente paso pues fue evaluar qué pasa cuando nosotros, ya que teníamos montado el modelo de senescencia, qué pasa cuando nosotros a esas mismas células senescentes las tratamos con metformina, ¿no? Hicimos un diseño donde tratamos un grupo de células con y otro sin metformina para ver pues qué era lo que producía molécula que consideramos es una molécula xenomórfica. Entonces, aquí podemos ver que después del tratamiento con metformina, el marcador de CDKN1A y CDKN2A se ven disminuidos por la presencia de esta molécula, de la metformina, en los grupos de estudio. Y pues también eso nos permitió continuar con la siguiente parte de estudio, la última parte que les voy a presentar, que tiene que ver con observar la genómica funcional en las células cancerígenas provocada por el secretoma de este tipo de células. Entonces, volvimos a cultivar las células, inducirlas en esencia, tratarlas o no con metformina, y entonces tomamos el medio de cultivo para obtener pues, el secretoma de estas células tratadas y no con metformina y poderlas incubar para después, bueno, este es el secretoma que decíamos de células inducidas a senescencia con mitomicina, pero una de ellas sin metformina y la otra en presencia de metformina. Pues estos son los ¿cómo se llaman? Los secretomas de estos diferentes estudios fueron liofilizados, concentrados y finalmente utilizados para evaluar sobre una línea celular cancerígena que es la MSF7. Entonces, lo que hicimos fue normalizar al número de células el secretoma que añadimos, lo incubamos por 48 horas y después observamos pues a través del uso de microarreglos la presencia de genes expresados de manera diferencial en estos dos modelos. Tuvimos a las células senescentes sin tratamiento y las tratadas con metformina. Se hicieron las extracciones de RNA, síntesis de sedena y marcaje y la hibridación con sondas de células cancerígenas en el microarreglo para ver qué podíamos obtener. Obviamente, pues esto se tenía que normalizar, validar, observar que los RNAs extraídos estuvieran de buena calidad. Y lo que obtenemos al final, pues es algo como esto, ¿no? Que es un escaneo de los puntos que corresponden en el microarreglo a genes que están encendidos por la presencia de la metformina, digámoslo así, y genes que están apagados, en este caso los verdes encendidos, rojos apagados, o disminuidos o regulados a la baja por la presencia de metformina en el modelo de células de cáncer. Esta figura, bueno, esta es una ampliación de esto y lo que ven acá es una figura donde se muestran las diferentes, esto se somete por supuesto a una base de datos y un motor un programa que lo que hace es asociar todos los genes a vías biológicas comunes y entonces reporta las vías que están presentes con la cantidad de genes en este resultado, ya sea regulados a la baja o regulados a la alta, dependiendo del resultado que tenemos aquí. Y bueno, lo que nosotros encontramos es este grupo de genes o vías biológicas
con los respectivos grupos de genes en la regulación a la baja de las células cancerígenas. Y aquí, bueno, pues son varias vías biológicas y bueno, luego lo que seguiría o lo que continúan estos trabajos obviamente es analizar y detectar cuáles de estas vías realmente son importantes y están involucradas en el fenómeno de modulación de la senescencia o del cáncer. En este caso son las líneas o las vías reguladas a la alta. Y bueno, no me voy a detener mucho porque ya es la última parte, pero les quiero mostrar pues lo que nos arrojan los programas computacionales como el DAVD, es una red de vías biológicas. En este caso es una de las vías reguladas a la baja, que es de las más importantes, donde cada puntito, cuadrito rojo representan los genes que se reportaron regulados a la baja en el microarreglo. Y entonces, en este caso es de las vías del cáncer, ¿no? Del desarrollo del cáncer. Y podemos ver que cada uno de estos genes han sido previamente reportados, como el CRK, CRKL, FGFR, que nosotros encontramos regulados a la baja. También se han reportado previamente como genes que tienen una, vaya, que son cuando se encuentran regulados a la baja, presentan un mejor pronóstico en un paciente o en los pacientes con diferentes tipos de cáncer. Bueno, estos son más genes, SMAD4, SMAD3, SMAD4, que son MSH3, que son de los que nosotros encontramos. La vía también de WNT, reguladas a la baja en las células cancerígenas. También, pues esta es la vía de cardiomiopatía diabética, que también tiene varios genes importantes regulados a la baja en este experimento. Y bueno, aquí hay otros trabajos que también confirman lo que nosotros encontramos en esta vía. Finalmente, de los genes regulados a la baja, también vimos que la vía de metabolismo de piridinas es importante. Y bueno, para nosotros esta tuvo un atractivo importante porque tiene que ver con el recambio de las moléculas de nitrógeno del cuerpo, que después nos permitió hacer otro tipo de análisis con la metformina y que nos llevó al artículo que se publicó de todo este trabajo, bueno, parte de este trabajo, y que tiene que ver precisamente con la vía metabólica de la arginina, como podemos ver aquí. La arginina y los genes y algunas otras algunas otras moléculas que son compuestos nitrogenados, aparentemente son regulados en este caso por la metformina y tienen que ver con en este caso con la mejora o con una no mal pronóstico en el desarrollo de cáncer, como se puede ver pues por los resultados obtenidos. Finalmente, estos son genes regulados a alza en las células MSF7 y pues no encontramos mucha relación más que un poco en el metabolismo de aminoácidos de cadena ramificada por algunos otros reportes que se han encontrado. Y este es el artículo que nosotros presentamos como primera parte del trabajo, donde podemos resaltar que la metformina parece alterar la reprogramación en células de cáncer, la reprogramación metabólica, haciendo una disrupción en el metabolismo de la arginina. Y bueno, esto fue acompañado con algunos estudios computacionales y nuestra propuesta va más o menos por aquí, donde podemos ver el metabolismo de la arginina y de algunos otros compuestos del ciclo de la urea, como la ornitina y la citrulina, donde al parecer la metformina está por ahí participando en el proceso de regulación. Y bueno, pues por mi parte es todo lo que les quería presentar. Quiero agradecer a mis estudiantes, en este caso al doctor Brian Espinosa, Alejandro Espinosa, que es el que trabajó en este proyecto. Y bueno, también a la doctora Pilar Carranza, que ha sido, como les decía, una compañera, una colaboradora de nuestros proyectos en todos estos años, que también pues
ha servido como asesora, ¿no? Y orientadora en los trabajos de mis estudiantes. Entonces, pues, por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor, por la presentación. ¿Tienen alguna pregunta para el doctor Valderas? También quienes nos acompañan vía Zoom, si tienen preguntas, por favor, pueden levantar la mano. Buenos días, doctor. Buenos días. Yo tenía una duda sobre el uso de la mitomicina para el efecto del ciclo celular. Sí. Quería saber si ese efecto es reversible y aparte si evaluaron ciclo celular que realmente estuviera como la mitomicina deteniendo las células en cierto ciclo de... Bueno, nosotros observamos, como decía, la presencia de beta-galactosidasa PH6, bueno, la enzima, la actividad enzimática, que es lo que se ha reportado, entre otras cosas, como la presencia de los genes CDKN2A y CDKN1A, como marcadores de senescencia. La mitomicina está bien reportada como un agente lesivo para las células que puede inducir senescencia, y lo que nosotros también tuvimos cuidado fue de usar una concentración baja para poder, pues obviamente, generar el fenómeno de senescencia sin tener que pues destruir a las células. Entonces, nuestra observación fue microscópica para ver la presencia de células que estaban vivas, pero en este caso senescentes, y molecular con la presencia de los genes, ya después de que procesamos las células. ¿Y sabes si el cambio es reversible? Es decir, una vez que se elimina el estímulo. En la teoría, o sea, se supone que las células senescentes no regresan, se detienen y se quedan ahí permanentemente. Y bueno, no sé si hay gente que sugiere que puede haber, por estos fenómenos de regulación del secretoma, pues alguna reversión. Sin embargo, en la teoría lo que dicen pues todos los reportes es que una vez que se detiene la célula por un fenómeno de senescencia, ya no hay retorno, se queda así senescente, y entonces lo que hace el cuerpo es buscar eliminarlas, porque pues obviamente es una célula, algunos le dicen células caprichosas, células zombies, porque están ahí, no hacen bien ni hacen mal, pero en algún momento dado lo que están produciendo, el secretoma puede producir un proceso inflamatorio que a la larga sí puede causar daños. Entonces, por eso están los células de respuesta inmune que finalmente las tienen que eliminar. Pero bueno, no sé, digo, hay quien sugiere que experimentalmente se pudieran revertir, pero ya eso sería, digamos, en el laboratorio. Hasta ahorita en las células, digamos, en los tejidos no se ha visto que haya una reversión. Gracias. De nada. ¿Otra pregunta para el doctor? Buenos días, doctor. Muchas felicidades. Gracias. Bueno, es que me quedó un poquito la duda con el comentario. Entonces, ¿la metformina reduce los marcadores de inflamación del secretoma? Sí, bueno, nosotros aquí lo que quisimos probar era precisamente que estaba modulando el secretoma de manera diferente a lo que normalmente haría una célula senescente sola, y para eso evaluamos pues esta expresión diferencial de genes. Entonces, lo que observamos es que disminuyó ciertos genes relacionados al cáncer, que se sabe que pueden tener un mal pronóstico de cáncer. Entonces, digamos que disminuyó el riesgo de un rebrote o de un mal pronóstico de cáncer. Okay. Se ha descrito en muchos artículos que la metformina tiene un efecto, o aparentemente tiene un efecto antiinflamatorio, y que tiene por eso es como un agente adyuvante en el tratamiento contra el cáncer. Y lo que nosotros creemos básicamente es esto, ¿no? Que es como una especie de protección a este tipo de ambientes, microambientes carcinogénicos, donde lo que buscamos es no exacerbar el problema, no precisamente que
vaya a revertir el cáncer, a lo mejor no, pero sí que vaya a evitar que se vuelva peor por la presencia del resto de los componentes del microambiente. Entonces, creemos que no es que sea la panacea para el cáncer, ni tampoco que se sustituya por las quimioterapias que ya existen, pero sí que pudiera ser un agente protector, ¿no? Durante estos procesos, ¿no? De quimioterapia y de más terapias para el paciente con cáncer. Ok, muchas gracias. Hola, doctor, buenos días. Una duda. ¿Tienen pensado evaluar los medios condicionados para ver qué es, o sea, en las células normales, senescentes ya tratadas, Sí. cómo se comportó este medio Sí. y qué es lo que secretan? O bueno, del secretoma que ya se sabe que secretan, si está ahí, Sí. y en las que se trataron con metformina, si disminuyó o solamente van a quedarse con esta parte de tratar a las MCF7. Sí, el trabajo de doctorado fue más amplio. Yo me quise enfocar solamente en el efecto que tenía el secretoma inducido por la metformina sobre el cáncer, ¿no? Pero el estudiante evaluó precisamente esa parte, ¿no? El secretoma directo, las células tratadas con mitomicina y no tratadas, y ver qué son las moléculas que se están expresando por la presencia de la mitomicina, en este caso como un agente inductor de senescencia. El asunto aquí, digamos que las limitaciones en esta parte es que sí, nosotros encontramos ciertos genes y pudimos por ahí discutir la presencia de estos genes regulados a la alta o a la baja por la mitomicina. El asunto es que hay diferentes agentes inductores de senescencia y se reporta que cada agente puede generar un secretoma diferente, ¿no? Entonces, por eso también la idea de que la metformina pudiera modular este secretoma. Entonces, así como la metformina y otros agentes, por ahí presenté un trabajo dentro de los antecedentes, donde ellos usaron radiación ionizante como agente para desarrollo de senescencia. Entonces, eso pudiera generar otro secretoma un poquito diferente. Digo, a final de cuentas, probablemente todos coinciden en que son moléculas proinflamatorias y de desarrollo pues sí, de envejecimiento, pero sí puede variar, ¿no? Dependiendo de la molécula o del fenómeno que induzca la senescencia. En nuestro caso, que fue la mitomicina, pues sí evaluamos esta parte. Más que ahí está, ya no lo quise presentar porque son muchos resultados, está en la tesis de mi estudiante. Ok, muchas gracias, doctor. Si tenemos preguntas adicionales, por favor las pueden hacer al final directamente Claro al doctor. sí. Agradecemos al doctor por su presentación y a ustedes por su asistencia. Si por favor nos pueden apoyar en el llenado de la encuesta de satisfacción del seminario. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. También quienes nos acompañan.